va a hablar a tu vida, ¿no? Y sé que va a hablar a mi vida también. Sé que va a llevarte un mensaje directo al corazón, ¿no? Y si tú lo crees, Dios va a traer un cambio a tu vida. Quiero comentarles que el día sábado tuvimos un tiempo maravilloso, ¿no? Como también hubo un tiempo maravilloso en Choloma, ¿no? Pero el día viernes tuvimos un tiempo precioso en Puerto Cortés, muy lleno de gozo. Nos gozamos en extremo. Fue maravilloso el tiempo. Y en medio de todo, también una de las personas llegó a los pies de Cristo. Creo que por acá está la hermana Rosa. Póngase en pie, hermana Rosa. Póngase en pie para que la conozcan, ¿no? Para que sepan que es fruto de huerto profético. Dígale, bienvenida. Yo que usted me levanto y le doy la mano, ¿no? Qué bueno, bienvenida, hermana Rosa, a este lugar, ¿no? Nos alegramos, ¿no? En el cielo hay fiesta, ¿no? En huerto profético también. Yo quiero que usted abra su Biblia en el libro de Joel. Libro de Joel, en el capítulo 2, versículo 12 y el 15. La hermana que dirigía, la hermana Roxana, daba dos fechas importantes, ¿no? Martes 10, si no me equivoco, y domingo 29. Vamos a ver si saben que hay el martes 10 y el domingo 29. Ayuno congregacional y presencial. ¿Me escucharon? Levánteme la mano si me escuchó, ¿no? Martes 10 y domingo 29, ayuno en este lugar. Queremos ver su rostro en este lugar, amén. Porque Dios hace cosas grandes a través de los ayunos. Dice la palabra, ¿no? En el libro de Joel, en el capítulo 2, versículo 12 al 15. Dice, por eso pues, ahora dice Jehová, conviértanse a mí con todo su corazón, con ayuno y lloro y lamento. Conviértanse a mí con todo su corazón, ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo, dice el Eterno. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová su Dios. Tocad trompeta, dice. Tocad trompeta en Sión. Proclamad ayuno. Sí, están en clases. Proclamar ayuno, convocad asamblea. No me dejen solo, ayúdenme a predicar, ¿no? ¿Sí? Entonces, dice la palabra que usted y yo tenemos que convertirnos con nuestro corazón y también con ayuno. Con ayuno. Diga con ayuno. Y también dice que toquemos trompeta y que proclamemos ayuno. El ayuno, amados hermanos, es una herramienta muy poderosa en extremo que la iglesia de hoy en día y que usted como hijo de Dios
tiene, ¿no? Hay un poder, diga, hay un poder en el ayuno. El Eterno, cuando le dio las leyes a Moisés, allá en el libro de Levíticos, ¿no? O el libro de las leyes, estableció como estatuto perpetuo, no sé qué entiende usted por perpetuo, por estatuto perpetuo estableció el ayuno. Por eso es que el ayuno transiciona entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Estatuto perpetuo en medio de las iglesias, en medio de su pueblo. El ayuno es una herramienta que empodera a la iglesia y empodera a los hijos de Dios. La iglesia de hoy en día tiene que ser una iglesia de ayuno. Y por eso es que se le convoca a usted para el martes 10 y para el domingo 29. Entonces la iglesia debe ser una iglesia de ayuno. El Hijo de Dios tiene que ser un cristiano que se convierta, dice la palabra, con todo su corazón, pero también con ayuno. Es decir, necesitamos el ayuno de Dios en nuestras vidas, en nuestro caminar. De repente algunos mencionan que el ayuno ya no es necesario, algunas congregaciones. Pero vea usted sus reuniones muertas. El ayuno es necesario hoy en día dentro de la obra de Dios. Y de repente se mencionan algunos tipos de ayuno, ¿no? Como el ayuno completo, ¿no? El ayuno con agua, el ayuno parcial o el ayuno de algunas otras cosas, ¿no? El ayuno completo, sin comer y sin bebida, ¿no? Es lo que Moisés hizo cuando subió al monte de Sión, el monte del testimonio, el monte de Dios. Subió al monte de Sión y ahí ayunó durante 40 días y 40 noches. 2 veces ayunó 40 días y 40 noches. También vemos el ayuno con agua, ¿no? También está el ayuno parcial, que es el que Daniel nos enseña, ¿no? Cuando él dice que se abstuvo de algunas comidas especiales y también de comer carne. Es decir, un ayuno parcial con legumbres, ¿no? Y en ambos casos usted puede ver cómo Dios cambia el rostro del profeta Moisés y el rostro del profeta Daniel. Es decir, que el ayuno de una u otra manera hermosea al Hijo de Dios por dentro y por fuera. Dígame amén, ¿no? Eso es bueno, ¿no? Y también está el ayuno de algo, ¿no? El ayuno de algo me llama la atención, ¿no? El ayuno de algo. Isaías proclama, ¿no? Parafraseando la palabra del libro de Isaías en el capítulo 58, dice que Dios dijo, y no es este el ayuno que yo escogí, dice. Parafraseándolo, el hacer justicia, el que cada uno de nosotros actuemos siendo justo en nuestra forma de hablar, de actuar, en lo que hacemos, en la forma de comportarnos, en la forma, es decir, ser justo y cabal en cada una de nuestras cosas.
También dice el mismo Isaías, también el que compartas tu pan con el necesitado, ¿no? Y de repente usted puede decir, pero está hablando de ayuno y está hablando de pan, ¿cómo es eso, no? ¿Qué contrariedad habrá? No hay ninguna. Sencillamente es que al compartir usted su pan, es como que estuviera haciendo un ayuno de egoísmo, como dándole duro al egoísmo, porque muchas veces queremos las cosas para acá, para acá, para acá, y poco, algunas veces gusta compartir, ¿no? Es por eso que en esta iglesia se le enseña a través de Misión Jireh cómo compartir con los demás. Entonces, algunas veces cuando compartimos dejamos de ser egoístas, dejamos de ser avaros. Entonces vemos un ayuno completo, no se come, no se bebe, un ayuno que se hace con agua, un ayuno parcial de ciertas comidas especiales como la carne y otra, y el ayuno de algo. El apóstol Pablo también se refería a esto en otras palabras, ¿no? Le decía a los corintios, ¿no?, que el hombre debe cumplir con las responsabilidades materiales de la mujer en la casa, ¿no? Y que la mujer, dice el apóstol Pablo, no puede negarse a su esposo, y su esposo no puede negarse a su esposa, amén, dice, por un acuerdo entre ellos para dedicar un tiempo a la oración y un tiempo al ayuno. Es decir, ayuno de algo, ¿no? Un momento de separación en común acuerdo para ir al secreto de Dios y ahí entrar en la oración y entrar en el ayuno, ¿no? Ayuno de algo. Muchos en el inicio del año usted va a ver que presentan primicia, ¿cierto? Es una enseñanza de parte de Dios el presentar primicia, pero me gusta y es bien común hoy en día que el pueblo de Dios presenta primicia el primer día, los primeros 3 días, algunos se van a 21 días, lo ayunan todo ese tiempo, los primeros días del año, y lo presentan como una primicia. Es una doble bendición de parte de Dios, porque hay una bendición, hay un secreto en la primicia y hay una bendición también en el ayuno. Cuando se presentan los primeros días del año en primicia al Señor, se le dan a Él, se apartan para Él, se ayuna para Él, se entiende que el resto de la masa queda bendecido. Amén. Queda bendecido, ¿no? Y no digamos el ayuno, ¿no?, con un objetivo o una razón específica, ¿no? Diga, necesito el ayuno. Dígale a su compañero, a su hermano, y dígale, te conviene ayunar, dígale. Nos conviene ayudar, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Cierto o no? Nos conviene ayunar. Note usted que los brujos ayunan también. Ayunan para tomar poder. Y algunas veces ayunan los brujos, hacen sacrificio para destruir iglesias, para destruir matrimonios, para que haya conflicto en medio del pueblo, para que el cristiano se vuelva frío, con un espíritu de estupor, que venga a la iglesia y viene con pereza, viene con sueño, no abre la boca ni siquiera para decir amén o para alabar a Dios, le da pereza aplaudir. Los brujos ayunan por todo ese tipo de cosas. Los brujos ayunan para destruir la vida de los pastores. Es por eso que se debe de orar siempre por los pastores.
Se debe de orar siempre los unos por los otros, porque ellos en sus reuniones incluso toman fotografías para destruir la obra del Dios eterno. Si el enemigo manda a ayunar a sus hijos, cuánto más el Dios eterno, ¿no? O cuánto más nosotros no deberíamos de hacerlo. Diga, necesito el ayuno. Conviértanse, dice el Señor, de todo su corazón con ayuno. ¿Y por qué con ayuno? ¿Cuál es el secreto del ayuno? Porque el ayuno te santifica. Porque el ayuno atrae la voz de Dios. Porque el ayuno atrae la revelación de Dios. Y porque el ayuno destruye totalmente los planes que el enemigo tiene para destruir tu vida. Necesito el ayuno. Necesitamos el ayuno. Y el Hijo de Dios debe tomar esta armadura para contrarrestar las maquinaciones y las trampas del enemigo. Necesitamos el ayuno. El ayuno nos da fortaleza. El ayuno hace que confrontemos aquellas cosas que deberíamos de confrontar. El ayuno te quita el temor, te da valentía. ¿Y qué no será un ayuno? Un ayuno, una dieta no es un ayuno. Una huelga de hambre no es un ayuno. Y es probable que algunas veces sean ayunos errados, equivocados, como cuando David cometió el error con Betsabé, ¿no? Cometió adulterio y nació una criatura, y David le pidió a Dios y ayunó y todo, pero el ayuno no fue escuchado de parte de Dios. Un ayuno incorrecto, o como el ayuno que Jezabel proclamó, ¿no?, en medio del pueblo de Israel para sentar a Nabot, acusarlo y luego quitarle la viña, ¿no? Entonces son ayunos incorrectos. Y la Biblia se refiere al ayuno por primera vez cuando Moisés va al monte Sinaí. Ahí la Biblia hace alusión al ayuno por primera vez. Pero lo maravilloso de todo eso, después de que el profeta Moisés baja, su rostro era brillante, a tal grado que los demás no podían verle el rostro a Moisés, debido a la santidad que Moisés había tomado al estar en la presencia de Dios. Digan, necesito el ayuno. 40 días y 40 noches en la presencia del Señor. Si un día a nosotros nos cambia, un día de ayuno, a nosotros nos da fuerza, fortaleza, ánimo, vigor, nos conecta. Usted sabe que la falta de ayuno trae un espíritu de retraso en el Hijo de Dios. Es decir, que algunas veces hay ministerio en medio del pueblo de Dios, pero la falta del ayuno, la falta de esa conexión con Dios hace que se deje de poner en práctica el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. Diga, necesito el ayuno. Qué bueno. Y hay otros que ayunaron 40 días, como Elías, ¿no? Como el Señor Jesús también ayunó 40 días y 40 noches. Y en medio de todo esto hay razones específicas para ayunar en tiempo de crisis. Algunas veces usted pasa por situaciones difíciles que nada ni nadie puede ayudarle.
aún usted mismo no puede hacer nada por usted mismo. Depende de lo que Dios pueda hacer por usted. Y nada mejor en ese momento de crisis, en ese momento donde nadie puede acercarse a Dios en ayuno. El 13 del mes 12, Amán respiró odio en contra de los judíos y logró un edicto para asesinar a todos los judíos. Sabiendo esto, Mardoqueo se lo comunica a la reina Esther. Entre ambos proclaman un ayuno de 3 días. Diga, un ayuno de 3 días. Y Amán se había dispuesto a hacer perder los judíos. Y cuando Amán iba al palacio, sentía dolor en su corazón, sentía amargura, porque Mardoqueo no lo determinaba, no le hacía el saludo como tal. Eso amargaba y hacía que Amán tuviera más odio en contra de los judíos. Y había una fecha específica en donde los judíos iban a ser sacrificados. Pero aquel ayuno de 3 días que proclamó la reina Esther, Mardoqueo, en medio del pueblo judío: no coman nada, ni beban nada, aun los animales. Fue un ayuno completo, y ese ayuno cambió totalmente aquella crisis que estaba viviendo el pueblo de Israel. Es decir, un ayuno puede cambiar cualquier crisis nuestra, por grande que sea. Puede cambiar la crisis de una nación, de un gobierno, ¿no? Puede cambiarlo. El ayuno es una herramienta muy poderosa que los hijos de Dios tenemos que usar. Eso hizo que Esther hallara gracia delante del rey y que hiciera un edicto, lo firmara con su anillo, con su sello, y cambiara todo esto. Lo hermoso es que los judíos no fueron sacrificados, no fueron asesinados, y Amán, que había preparado el daño para este pueblo, el daño que él preparó vino a recaer en él mismo. Diga, todo comenzó con un ayuno. Todo comenzó con un ayuno. El ayuno cambia la circunstancia, el ayuno cambia las crisis, el ayuno cambia de derrota a victoria. Hace que de verte como una langosta te mires como un gigante. Te cambia la atmósfera. Dios habla en medio de los ayunos. Cuando la iglesia primitiva estaba orando, estaban ayunando. ¿Se imagina usted la iglesia primitiva, todos orando, ayunando, y aquello lleno de fuego, ¿no? Entonces vino la voz del Espíritu Santo y dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he encomendado. En medio de un ayuno confirmó el llamamiento de Pablo y de Bernabé. En medio de un ayuno usted puede reafirmar, puede conectar el llamamiento que Dios ha hecho a su vida, puede escuchar la voz de Dios, la confirmación de Dios. Necesitamos el ayuno. Levante su mano y diga: necesito el ayuno. Porque en medio del ayuno Dios te reconfirma lo que Él te ha dado. Dios te reconfirma en qué te puede usar.
Mentira es que tú no tengas llamamiento. Mentira es que tú no tengas en qué servirle a Dios. Apártenme a Saulo y a Bernabé, dijo en medio de aquel ayuno el Espíritu Santo de Dios. Dios habla en medio de los ayunos. Dios reconfirma llamamientos en medio de los ayunos. Amén. El ayuno te direcciona. Cuando te estás desviando, cuando te estás yendo por la tangente, cuando te estás yendo por la curva que no es la que Dios te ha marcado, el ayuno te redirecciona de nuevo. El profeta Elías había confrontado los profetas de Baal y de Acera y había ganado la batalla. Pero cuando escuchó que Jezabel decía que iba a hacer lo mismo con él, él salió huyendo. Salió huyendo cuando en él está el poder de Dios. Obviamente era la reina de aquel tiempo. Cualquiera podía pensar, la podía pensar 2 veces. Pero el hombre, imagine que después de comer, ayunó y caminó durante 40 días y 40 noches para llegar a la cueva. Pero Dios le dijo: ¿qué haces ahí, Elías? Porque el hombre, Dios le dijo para acá, pero él agarró para allá. El temor le hizo agarrar para allá. ¿Qué haces ahí, Elías? Como eso puede decirnos el Señor cuando no estamos en lo que deberíamos de estar en la obra de Dios, o cuando no estamos por el camino. Te has desviado del camino. Detente y retrocede o ve de nuevo por el camino que venías. Y ahí me ungirás al rey de Siria, ahí me ungirás al rey de Israel. Imaginen lo que estaba perdiendo. Andaba desviado, andaba por la curva, cuando Dios lo tenía por otra zona para ungir al rey de Siria y al rey de Israel, y para escoger al profeta Eliseo en sustitución de él. Lo reubicó el Señor. Vuélvete por tu camino. Y esa es la voz de Dios cuando dejamos de hacer aquellas cosas que Él nos manda hacer. Amén. Cuando dejamos de servir en donde tenemos que servir. Vuélvete por tu camino. Vuelve al don que yo te di. Vuelve al ministerio que yo te di. Vuelve a servirme como me servía. Vuelve a cantarme como me cantaba. Vuelve a adorarme como me adoraba. Vuélvete por el camino que yo te marqué. Elías estaba en medio del ayuno. Lo reubicó el Señor. El ayuno nos reubica. Nos vuelve a colocar. Nos ubica en donde debemos de estar ubicados. Amén. Diga: necesito ayuno. Qué bueno. Amados, el ayuno trae la revelación de Dios. El ayuno trae la revelación de Dios. Y aquí hemos tenido tiempos maravillosos en medio de los ayunos. Quisiéramos que fuera una reunión normal como esta. Y Dios habla de una o de otra manera. Estando en Nicaragua, allá había una congregación que hacía ayuno los días miércoles, desde las 9 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde. Un hambre y una sequía de Dios fuertísima. Ayuno y una multitud de gente en aquella congregación. Pero yo decía un miércoles es día de trabajo, y me dio por ir a ver.
y ahí había gente que pedía vacaciones ese día para reunirse en ese ayuno, porque en medio del ayuno Dios se manifestaba con respuestas, con milagros, con maravillas, con operaciones. Llegará el día, diga, llegará el día en que esta obra, los miércoles la reunión no será a las 7 de la noche, sino a las 9 de la mañana, según el Espíritu Santo así lo establezca. Y serán reuniones de ayuno. Yo lo creo, porque yo necesito el ayuno. El ayuno rompe toda maldición, rompe con todo plan, con todo propósito del enemigo. Te cambia la mentalidad, te da la fuerza para seguir adelante. Necesitamos el ayuno en medio de nuestra vida. Llegará el tiempo y mis ojos lo verán. Tendremos reunión en donde habrá que pedir vacaciones para estar en este lugar y podernos gozar en medio de un ayuno. Dios lo hará, porque hay revelación en medio del ayuno. Daniel, usted recuerda a Daniel, ¿no? Daniel ayunó y oró durante 3 semanas, durante 21 días. Estuvo Daniel ayunando, porque Daniel propuso en su corazón entender qué pasaba con las 70 semanas que Jeremías había profetizado. Él necesitaba entender qué sería del mundo en los últimos tiempos, cuáles serían los tiempos del fin. Y ayunaba y no tenía respuesta, hasta que el ángel se le aparece y le da la revelación de los últimos tiempos, de la última semana o de la gran tribulación, los 7 años de la gran tribulación. Pero mientras Daniel ayunaba y mientras Daniel oraba, el príncipe de Persia se oponía, dice. El enemigo se oponía. Es que estamos en guerra. Diga, estamos en guerra. Y nadie va a una guerra con la boca abierta, ¿no? O sin armas. Tiene que prepararse. Cuando los países van a una guerra, hacen calentamiento antes de entrar en calor, en la guerra plena, hacen ejercicios. Y como hijos de Dios, estamos en una guerra constante con el enemigo. Entonces había una oposición del enemigo como para que Daniel pudiese entender el fin de los últimos tiempos. Como puede haber una oposición cuando tú ayunas, cuando tú buscas el rostro del Señor. Hay oposición de parte del enemigo. ¿Por qué? Porque no quiere que la revelación venga a ti, porque no quiere que te redirecciones por el lugar correcto, porque no quieres que entres en una renovación del don, del talento que Dios ha puesto en tus manos. Hay una oposición, hay una barrera. Pero muy grande puede ser la barrera del enemigo, pero más grande es nuestro Dios. Eso yo lo creo, ¿no? Eso yo lo creo. Eso yo lo creo. Cuando el maestro andaba con sus discípulos, hubo un muchacho enfermo, lunático, que no pudieron liberarlo los discípulos. Y se lo llevaron al maestro, pero el maestro sí lo liberó, ¿no? Y los discípulos le preguntaron: maestro, pero nosotros, ¿por qué no pudimos hacer esto? Es que hay género de demonios, dijo el maestro, que no sale si no es con ayuno y oración.
decir, muchas veces hay persecución demoníaca sobre nuestras vidas, o sobre la vida de nuestra familia, o sobre la vida de los demás hermanos de la iglesia. Es por eso que necesitamos ayunar. Hay demonios que no salen si no es con ayuno y con oración. ¿Usted cree que un demonio de pornografía va a salir así nomás? ¿Usted cree que un demonio de adulterio va a salir así por así? ¿Usted cree que un demonio qué sé yo, de mentira, de robo, yo no sé, tantas cosas, pues va a salir así nomás? Necesitamos del ayuno, necesitamos de la oración para poder confrontar este tipo de cosas, para poder ser libres. Amén. Déselo. Aún cuando el pecado ha arrastrado a una nación, ha contaminado una nación, el ayuno representa una alternativa de cambio. Recuérdese usted que la nación de Nínive había pecado, se había corrompido, era una potencia mundial en ese tiempo, pero la sobreabundancia le había llevado a corromperse. De ahí Dios que determinó barrer con Nínive y manda al profeta Jonás, y era un mensaje sencillo: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Y Jonás no quería ir, pero después después de que sale de la ballena o del pez y va a Nínive y comienza a decirles: de aquí a 40 días Nínive será destruido, de aquí a 40 días Nínive será destruido, de aquí a 40 días la gente creyó. La gente creyó aquel mensaje sencillo y proclamaron un ayuno, dice, entre todo el pueblo. Aún el ganado, los animales no comieron ni bebieron. Y lo maravilloso es que Dios perdonó ese lugar, perdonó al pueblo. Como el ayuno puede sacar nuestra familia, nuestra vida a una nación de la condición de pecado. Diga amén, amén, déselo. Diga: necesitamos el ayuno. Yo necesito el ayuno, diga. Estando Josafat y yendo a la guerra, contra él venían los de Amón, los de Moab y los del monte de Seir. Y cuando le dicen al rey Josafat la multitud de gente que venía contra él, era una multitud inmensa, ¿no? Qué duro es cuando la mayoría de gente se pone en contra de alguien, ¿no? En contra tuya, tú como que te sientes un poco incómodo, ¿no? Pero Josafat, al ver aquella multitud, tuvo temor en su corazón. Tuvo temor en su corazón, pero postró su rostro en tierra, humilló su corazón y proclamó un ayuno en medio de todo Judá. Proclamó un ayuno en medio de todo Judá. Y todos ayunaron. Hasta los animales ayunaron. Y en medio de aquel ayuno vino el Espíritu de Jehová sobre el profeta. Sobre el profeta que estaba en ese tiempo, ¿no? Sobre el profeta Jaziel, hijo de Zacarías. Jaziel, hijo de Zacarías. Vino el Espíritu de Jehová y comenzó a profetizar. Y comenzó a decir: esa guerra no es para que ustedes la peleen, esa guerra la pelearé yo. Todo empezó con un ayuno. Dígalo: todo empezó con un ayuno. Yo declaro que esa guerra que tú tienes,
Yo declaro que esa guerra que tú tienes en medio de tu ayuno, Dios te dará la respuesta. Dios trae la alternativa. Dios trae la solución en el poderoso nombre de Cristo Jesús. No es para que la peleen ustedes. Esa guerra la pelearé yo, por cuanto ellos habían decidido humillar su corazón, habían proclamado ayuno. Entonces la mano de Dios, la voz de Dios vino a través del profeta Jahaziel. La voz de Dios en medio del ayuno. Diga, en medio del ayuno escucharé la voz de Dios. Y Dios ha dicho en medio de los ayunos que Él hará vasijas nuevas en medio de nosotros. Yo dije que Él dijo que Él hará vasijas nuevas en medio de nosotros. Porque así como el barro está en las manos del alfarero, así tu vida y nuestra vida está en las manos del Dios eterno. Y el alfarero toma la vasija, la tira al suelo, la quiebra y comienza a darle una nueva forma según el gusto que Él tiene. Y si no le gusta, la vuelve a rehacer de nuevo. Así es Dios con nuestra vida. Somos como vasija en su mano, nos toma, nos quiebra y comienza a hacernos de nuevo. Él hará vasijas nuevas en nuestro corazón, una nueva alabanza, una nueva adoración, una nueva entrega, una nueva búsqueda en medio de la palabra y del ayuno. Él cambiará, diga, Él cambiará mi corazón. Necesitamos el ayuno. Y si el enemigo manda ayunar sus hijos, ¿cuánto más? Si el Señor Jesús ayunó, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Si usted ya lleva un año y no ha ayunado, ahí hay un problema. Usted necesita el ayuno. Necesita venir acá el martes 10 a las 10 de la mañana, ¿no? Necesita estar en este lugar. Usted necesita estar el domingo en ese ayuno. Y no es el domingo en la hora de la reunión, sino el domingo por la mañana. Es un tiempo lindo. Adoramos, alabamos al Señor, clamamos, nos postramos, oramos. Y en medio de todo eso, Dios se manifiesta. En medio de todo eso nos damos cuenta cómo el enemigo comienza a retroceder, a retroceder, a retroceder. Nos damos cuenta que por más que el enemigo ayune, más poderoso es el Dios nuestro en medio de nuestro ayuno. Es decir, nuestro ayuno es una herramienta poderosa. Hay un poder en el ayuno que debemos manifestarlo a través del tiempo de nuestra entrega al Señor. Cambiamos la atmósfera, lo cambiamos todo. Cambia nuestra forma de servirle al Señor. Cambia la forma de encontrar un lugar secreto en donde estar con el Señor. Y cuando en medio del ayuno comenzamos a adorar y a cantar, Dios comienza a hacer maravillas. Dios comienza a dar palabra. Dios comienza a confirmar ministerio. Dios comienza a ubicarnos. Amados, necesitamos el ministerio. Así como el ayuno, así como usted necesita comer, como su cuerpo necesita alimentarse, su espíritu necesita el ayuno.